Esta historia es real. El 25 de febrero de 2021, una fecha que grabé en mi memoria, por ser víspera de mi cumpleaños, Dark Crónicas compartió una de las historias de mayor impacto desde que este canal comparte sus narraciones. Es un relato que, desde entonces, casi a diario, alguien solicita que se narre en Dark Crónicas. Quizás la había postergado, porque su contenido desafía los límites de lo que mi razón se atreve a concebir. Pues las entidades que la pueblan son de esas cuya existencia preferiría negar. No obstante, ¿quién soy yo para juzgar? Mi mente se abre cada vez más a la posibilidad de lo insólito, de lo más inverosímil. Pero les advierto, la idea de que los entes de esta narración puedan rondar cerca de mí o de ustedes es una que me aterra considerar. No deseo que esta historia los sugestione, ni que la perciban como simple entretenimiento. Si les es posible, ruego discreción, y si profesan la fe católica, he de prevenirlos. Este relato contiene elementos que podrían resultar profundamente perturbadores. Apaguen las luces. Ya lo saben, están escuchando Dark Crónicas. Esto sucede en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, donde nací y crecí. Al conocer a mi esposa actual, alquilamos un lugar mientras ahorrábamos para el enganche de una casa. Un sueño que, tras años, por fin se materializó. Nos establecimos en una colonia de añejo abolengo que, además de su paz, ostentaba una cualidad que me fascinaba. Estaba profusamente arbolada, con ejemplares colosales por doquier. Aquello la dotaba de una vibrante vitalidad diurna y, por las noches, no lo negaré, le confería un matiz misterioso, casi macabro, que yo tanto disfrutaba. Era un barrio tan vetusto que las farolas del alumbrado público aún eran de antaño, de esas que bañan las calles con un cálido resplandor anaranjado, débil y propenso a la intermitencia. Lejos de incomodarnos, esa peculiaridad nos cautivó. Los dos siempre hemos sido amantes de temas de terror, de lo sobrenatural, del misterio. Aunque ambos fuimos criados en el catolicismo, ninguno profesa religión alguna. Yo lo abandoné en la adolescencia por rebeldía y, al llegar a la adultez, por convicción. Al mudarnos, ni por asomo imaginamos que algo pudiera torcerse. Anticipábamos, de hecho, lo contrario. Siempre fuimos optimistas. Nos sentíamos plenamente realizados. Nuestra casa propia, anhelada por tanto tiempo, y en una ubicación ideal, céntrica y próxima a nuestros trabajos. Pero un día, de improviso, todo se desató, tan súbito, tan abrupto, que no lo presentimos ni lo vimos venir. Era viernes, casi al caer la tarde. La lluvia había persistido la mayor parte del día. Para muchos, el viernes invoca la fiesta, el desvelo, el brindis. Para mí, era la promesa del descanso, el umbral de una relajación merecida, tras la semana laboral, antes de retomar la rutina el lunes. Con el paraguas en mano, me abría paso hacia casa, bajo un cielo cargado de nubes negras. Una llovizna persistente, ventarrones que azotaban, y truenos lejanos. Presagio inequívoco de la tormenta inminente. Caminé varias cuadras hasta que, por fin llegué. Mi esposa me recibió con su beso habitual, aunque esa vez fue un poco menos efusivo, pues llegué empapado. Mi único anhelo era subir, despojarme de la ropa mojada, darme una ducha caliente y bajar a cenar. Era, para mí, la noche perfecta. El fin de semana por delante, acurrucado con mi esposa viendo películas de terror, y, como un cliché recurrente, el telón de fondo de truenos, relámpagos y lluvia. Nuestros gatos, ya saciados, parecían haber sucumbido al arrullo de la lluvia, dormidos y ajenos al mundo. Esta vez no los veríamos corretear de un lado a otro como acostumbraban. Terminada la cena, nos dejamos llevar por el antojo de un cigarro y subimos al balcón para contemplar la furia de la tormenta, que nos atraía más que las películas. En su apogeo, sacudía los árboles con una violencia rítmica. Los relámpagos rasgaban el cielo, hasta que uno, de una intensidad cegadora, iluminó por completo un segmento de la calle. 2 segundos después, un estruendo ensordecedor, nacido de un rayo,
hizo vibrar las ventanas de toda la casa. Parecía haber caído justo sobre el vecindario. En un instante, la oscuridad nos envolvió. La energía eléctrica se había esfumado. La lluvia arreció con tal virulencia que la cortina de agua se volvió impenetrable, velando por completo las casas de enfrente, como si detrás de ella no existiera nada. De pronto, un sonido nos puso en alerta. El inconfundible chirrido y golpe de la puerta principal de la casa, como si algo o alguien hubiera penetrado. Nos miramos, ambos nerviosos, hasta que mi pareja me instó a ir a investigar. Armados con nuestros teléfonos, encendimos las linternas y nos dirigimos a la planta baja. Lo que encontramos borró de un plumazo nuestra sonrisa nerviosa. Apenas reveladas por los haces de luz, vimos manchas de lodo y pequeños charcos de agua, que se extendían desde la puerta principal y culminaban en la recámara contigua a la nuestra. En un primer impulso, quisimos creer que eran nuestros gatos, pero en lo más hondo, sabíamos que era imposible. Ellos no abrirían la puerta. Tuvimos que aceptar la perturbadora idea de que había alguien más dentro de la casa, alguien que había irrumpido para robar o con alguna otra intención. Y eso era aún más inquietante, pues estábamos en el balcón, y cualquiera que hubiera entrado, debió pasar justo frente a nuestra vista. Intentamos calmarnos, armarnos de valor. Revisamos la recámara. Solo la usábamos para el closet de ropa. Fuera de eso, era meramente un cuarto de visitas. Iluminamos cada rincón con las linternas, pero no vimos nada. Las manchas terminaban a un paso de la puerta y se desvanecían por completo, sin rastro. Quisimos obviar la situación, acallar las posibilidades que nos aterraban, y nos dedicamos a trapear y limpiar. Regresamos al balcón, buscando un respiro, y porque la oscuridad exterior nos resultaba menos opresiva que la que ya se había instalado dentro. Mientras encendíamos varios cigarrillos, tratamos de forzar una explicación lógica. Al final, nos aferramos a una hipótesis, la que nos parecía más plausible, pero solo para calmarnos mutuamente, pues distaba mucho de convencernos. Fingimos no estar asustados, como si eso pudiera desvanecer el miedo real que nos corroía. Nos fuimos a dormir, con la vana esperanza de borrar la idea de una intrusión. Algo me despertó, un sonido que, desde la planta baja, captó mi atención. Parecía el murmullo de alguien llamando a mis gatitos. Creí que era mi esposa, así que solo me giré para retomar el sueño. Pero entonces, la sentí. Dormida plácidamente junto a mí. Un vacío helado se apoderó de mi estómago. La boca se me secó. Me paralicé por completo. El sonido persistía, y esta vez lo siguió una risa ahogada, como si alguien intentara sofocar su regocijo. Cuando logré moverme, sacudí a mi esposa para despertarla, pero no lo conseguí. Admito que, a pesar de no considerarme ya católico, mi único instinto fue levantarme a buscar un rosario, y el crucifijo que teníamos guardados en una caja en la habitación, no pensábamos ponerlos en ningún lado. Pero nos los había obsequiado una amiga al saber que nos mudaríamos. Dijo que estaban benditos y que eran para nuestra protección. Pero no podía. Me invadía un terror paralizante. Después de pensarlo por unos minutos, y al no escuchar más ruidos, la valentía me impulsó a pararme y dirigirme al closet de la recámara de al lado para traer aquella cruz. Tomé mi teléfono y encendí la linterna. Me di cuenta de que los gatos estaban viendo hacia las escaleras. Sus ojos felinos fijos en la negrura. Uno de ellos comenzó a gruñir y lo abracé para llevarlo conmigo por el crucifijo. Así, al menos no me sentiría tan solo. Abrí la caja y lo saqué, mientras en mi mente comenzaba a recordar las oraciones que me enseñaron de niño en el catecismo. Al salir de la habitación, el gato gruñó como loco y saltó de mis brazos para irse con los otros que corrían hacia abajo de la cama. Por instinto dirigí mi mirada a las escaleras y observé algo. Una figura subiendo que no me atrevía a iluminar. En la oscuridad tuve la impresión de ver una imagen tan espantosa, tan bizarra,
que aún hoy me provoca un horror indescriptible, que aún hoy intento olvidar. Subiendo los escalones con pasos largos y apresurados, venía un hombre completamente desnudo, cubierto de sangre, con una corona de espinas. Me quedé paralizado, sentí como si me fuera a desvanecer. Aquello parecía ser un hombre, y al mismo tiempo parecía ser una figura que hubiera cobrado vida. Parecía un Cristo, una burla blasfema que me pareció reconocer. La figura se detuvo a unos cuantos metros de mí, en esa oscuridad a la que mis ojos parecían empezar a acostumbrarse. Tenía un pavor gélido de poder verlo. Inclinó la cabeza del lado izquierdo, luego del lado derecho, y después la volvió al centro. «¿Me estás rezando a mí?», preguntó, y soltó una risa que apenas pude escuchar. Hablaba despacio y continuó. «Ven, hijo mío, acércate, no temas. Yo soy el Cordero de Dios, soy real. Introduce tu mano en mi costado». Lo que estaba observando no era humano, no podía ser humano, pues al tiempo que pronunciaba eso último observé cómo metía su mano en una herida en su costado y la retorcía. La mano izquierda la puso sobre su boca, su mano tenía una herida, y por esta sacó su lengua larga y oscura, moviéndola de arriba abajo, para después echarse a reír y decir: «Estás rezando, él no puede ayudarte, él no existe, pero yo sí». De repente, los gatos empezaron a maullar como si estuvieran en celo. La figura en la oscuridad volteó a verlos, y les devolvió el gruñido. Eso fue lo último que recuerdo. Mi esposa, Valentina, me contó que al oír a los gatos se despertó. Al buscarme, vio que yo no estaba en la cama, y comenzó a hablarme, pero yo no respondí. Al no obtener respuesta de mi parte, se paró, intentó prender la luz, pero aún no regresaba la energía eléctrica. Volteó al pasillo de afuera y vio una luz. Era mi teléfono que alumbraba a ras de piso. Se asustó al salir y verme tirado. Intentó despertarme, pues pensó que me había caído. Revisó que no tuviera ningún golpe o hemorragia, y sintió alivio al ver que no, pero aún así estaba a punto de llamar a emergencias cuando... «Duérmete. Va a estar bien», le dijo una voz que reconoció. Primero ella lo atribuyó a que aún estaba adormecida, a que se lo estaba imaginando de alguna forma, pero la volvió a escuchar. «No tiene nada, solo se desmayó». Sintió que iba a entrar en shock, pues recordó lo que había pasado unas horas antes, y de la desesperación comenzó a gritar mi nombre, y a sacudirme para reanimarme. Los gatos empezaron a hacer sonidos enojados dentro de la habitación. Ella volteó hacia allá, y logró ver en la oscuridad a una figura que se levantaba de la cama, como si hubiera estado acostada con ella. Luego se sentó en la orilla, se paró, y dio un paso hacia la puerta como si hubiera estado a punto de caminar hacia ella. Mi mujer estaba congelada. No podía moverse, no podía estirar su mano para tomar mi teléfono que ahí estaba a su alcance. Reconoció esa silueta que concordaba con la voz que acababa de escuchar. Dijo que se trataba de mi madre, Elena, que había fallecido 5 años atrás. La figura en la habitación, aquello que se veía como mi mamá, y su movimiento extraño. Se tomó la mandíbula con una mano, y la frente con otra, e hizo como si empezara a masticar. Luego le estiró la mano y le dijo: «Vente, ahí déjalo. Vamos a divertirnos tú y yo», para después soltar una risa corta y horrible. Mi esposa trató de rezar, pero la figura estridente dio unos pasos acercándose, para luego inclinarse y sentarse en el piso. Cruzó las piernas, apoyó los codos en las rodillas, y recargó la cabeza en sus manos. Estaba tan cerca que Valentina alcanzó a ver cómo sonreía. «Ahora estamos juntas. Pidamos por él al tipo de la cruz», le dijo. Mi esposa comenzó a llorar, y es que había algo en esas burlas que la desesperanzaban por completo. Cerró los ojos apretándolos fuerte, y gritó al sentir que algo se abalanzaba sobre ella. Pero era Julián, el más grande de los gatos, que comenzó a maullar y gruñir. Ella cuenta que seguía escuchando la risa de alguien ahí en el cuarto,
pero ya no quiso abrir los ojos, y así se quedó sentada junto a mí, abrazando a Julián, por minutos que se hicieron horas. Con los ojos cerrados, terminó quedándose dormida. Ya por la mañana, desperté débil, mareado, desorientado, sin saber siquiera dónde estaba, como si hubiera dormido por días. Vi a mi esposa, Valentina, recostada a mis pies, aún dormida, y a Julián en su costado. La desperté. Se me quedó viendo un momento, y luego solo me abrazó. No teníamos idea de lo que ambos habíamos vivido apenas unas horas atrás. La energía eléctrica ya había vuelto. Vimos que el foco de la recámara estaba encendido. Nos levantamos y le pregunté qué sucedía, que por qué lloraba, pero me dijo que solo había sido una tontería, que salió al baño y me había acostado en el piso. Se asustó y que al ver que no reaccionaba, seguramente se había desmayado, pero nada más, nada de qué preocuparnos. Evidentemente, yo dudé de lo que me dijo. En ese momento, comenzaba a recordar poco a poco, como si se tratara de un sueño borroso, lo que había vivido anoche. También, después de dudarlo por un momento, se lo conté. Y fue entonces cuando ella también tuvo la confianza de compartirme lo que había vivido, lo que había visto en la oscuridad. Fui al otro cuarto a cambiarme. Y noté algo. Llamé a mi esposa Valentina, que rápidamente fue. Le señalé el sofá-cama que teníamos ahí. Sobre él había dos figuras talladas en piedra. Dos figuras que los dos reconocíamos. Las habíamos visto un domingo antes en un mercadito de antigüedades. Y sabíamos que eran esas porque estuvimos a punto de comprarlas. Habíamos tenido una sensación extraña al verlas, como si tuviéramos que tenerlas. El viejito del puesto dijo que éramos los únicos a los que les habían gustado, que tenía años llevándolas, y jamás alguien se había interesado o preguntado por ellas siquiera. Insistía en que nos las teníamos que llevar, pero, a pesar de que no eran caras, al final, decidimos comprar un teléfono de los años 30. Pero, quizás ese deseo de tenerlas fue lo que las llevó hasta nosotros, lo que las llevó a la casa. Fuimos a tirarlas lo más lejos que pudimos, muy, muy lejos. Dejamos de preguntarnos cómo. Aquellas cosas nos habían arrastrado hasta ese punto. En nuestra desesperación, intentamos atribuir lo vivido la noche anterior a meras pesadillas. Una parte de nosotros anhelaba creerlo, pero en lo más profundo, ambos sabíamos la verdad ineludible. No eran sueños. Quisimos aferrarnos a la idea de que la distancia nos liberaría de cualquier mal, pero cuán equivocados estábamos. A los pocos días, las figuras regresaron. Esta vez, nos percatamos de su presencia por Julián, nuestro perro, que no paraba de gruñir, su mirada fija en el exterior, hacia unas plantas del jardín. Cuando fuimos a investigar qué lo tenía tan nervioso, la certeza nos golpeó. Habían vuelto. Un alarido casi se me escapa al divisarlas, mientras Daniela y yo caíamos en un pánico gélido. Con frenesí, las hicimos pedazos. Las destrozamos con una violencia inútil y las arrojamos al camión recolector. Pero la siguiente mañana, los fragmentos inexplicablemente aguardaban de nuevo frente a nuestra puerta. Lo intentamos una y otra vez. Nos esforzamos en deshacernos de ellas, pero siempre regresaban. Hasta que, por pura resignación, dejamos de tirarlas. Intentamos hallar otra solución, buscar ayuda. Primero nos contactaron con una santera, pero no consiguió orientarnos. Después, quisimos regresar al puesto donde las habíamos encontrado, pero ya no existía. Nadie en los alrededores pudo darnos razón de aquel hombre. Desesperados, recurrimos a otra persona, una de esas que dicen practicar la magia negra. La angustia era tal que aquella nos pareció la única vía. Lo único que pudo decirnos fue que las figuras eran de origen africano, y que con ellas habían llegado dos seres de inmenso poder.
Declaró que estaba fuera de su alcance ayudarnos. No podría lograrlo por más dinero que pudiéramos reunir y ofrecerle. Decidimos marcharnos. Pusimos la casa en alquiler y nos mudamos a una que nos prestaron momentáneamente, creyendo que así nos libraríamos de esas cosas. Pero no fue así. Después de semanas viviendo allí, y por contradictorio que parezca nuestras creencias, llamamos a un cura para bendecir la casa. Roció agua bendita y recitó unas cuantas oraciones. Como ya le habíamos contado más o menos lo que sucedía, y aunque no éramos católicos, decidió dejarnos un crucifijo bendito, enorme, de casi medio metro, y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Los colocó en la sala, pero fue inútil. Horas más tarde, apenas horas después, escuchamos risas de nuevo, burlándose. Esa misma noche, me despertó un dolor ligero, como una mordida en el talón. Al principio, creí que había sido alguno de mis gatos, pero cuando logré despertar por completo, escuché una voz que venía de los pies de mi cama. «Hijo mío, no me temas. ¿Quieres comer mi cuerpo? ¿Quieres beber mi sangre?» Al escuchar esas palabras, algo lamió la planta de mi pie, y sentí que decía: «Come de mi cuerpo y yo del tuyo». Un hueco gélido se abrió en mi estómago, y me paralicé. No pude siquiera emitir sonido alguno. Apreté los ojos con fuerza, e intenté pensar en otra cosa. Anhelé imaginarme lejos, pero fue en vano. Entonces, una segunda voz se escuchó. «Mi pequeño, mi bebé, ven con mamá, yo te cuido». Mientras decía esas palabras, yo mantenía mis ojos apretados, negándome a abrirlos. A ver, sentí como algo tomó mi mano y la puso sobre su rostro. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza tal que creí moriría. Y más aún, al sentir su mano y su cara. Su tacto era una mezcla aberrante. La blandura viscosa de un montón de filetes crudos y la inquietante calidez de la carne recién extraída. La voz en mis pies se rió, me tomó de ellos y dijo con una voz fuerte, a medio camino entre la burla y la irritación: «No te preocupes. Coma. Correr no volverá a molestarlos». Punto. Reaccioné con un sobresalto, e intenté balbucear el Padre Nuestro, o al menos los fragmentos que mi mente aterrada podía retener. «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre». Pero la voz me interrumpió, y ya no pude continuar. Supuse que podían escuchar mis pensamientos, que conocían el tipo de terror que me embargaba. Como pude, intenté gritar sin abrir los ojos. Y después de unos segundos, finalmente, de mi garganta surgió un grito desgarrador, tan primitivo y desesperado, que al instante despertó a Daniela. Ella me preguntó qué estaba pasando. Yo, aún sin querer abrir los ojos, le pregunté si en realidad era ella. Me confirmó que sí. ¿Quién más iba a ser? Me preguntó si estaba bien. Le dije que no, que estaban allí otra vez, que nos habían encontrado, que me estaban hablando. Me preguntó que quién, aunque sabía bien la respuesta. Le dije que ellos, que los dos estaban allí en el cuarto con nosotros. Encendió la luz y me dijo que no había nadie. Solo entonces, me atreví a abrir los ojos. En efecto, estábamos solos, nosotros dos. Le conté lo que acababa de pasar, y ya no pudimos dormir más. Encendimos la televisión, y nos quedamos mirándola hasta que amaneció. Mientras desayunábamos, decidimos hablar sobre qué haríamos. Ya no podíamos seguir engañándonos. Y tomamos una decisión, una de la cual nos arrepentimos hasta hoy. Decidimos que tendríamos que intentar comunicarnos con ellos. Los pedazos estaban allí con nosotros, como siempre, así que resolvimos hablarles directamente. Los primeros intentos fueron infructuosos, no hubo respuesta. Lo intentamos varias noches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una semana hablándoles cada noche, sin recibir señal alguna. La octava noche, volvimos a preguntar, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? Pero, como siempre, sin respuesta. Nos fuimos a dormir. Pero alguien nos llamó desde fuera, al otro lado de la puerta.
Por fin habíamos recibido respuesta. Dos voces se escucharon al mismo tiempo, pronunciando las siguientes palabras. Ni cómo nos llaman, pero sí van a saber lo que queremos. Nos acercamos a la puerta y vimos algo en la sala. Parecía que del cuadro de la Virgen de Guadalupe emanaban aquellas voces. No nos atrevimos a seguir viendo directamente, solo pudimos escuchar. Solo 3 cosas queremos. La primera es que sepan que somos los sueños de este mundo. La segunda, que ningún Dios existe. No hay cielo, infierno o vida eterna. Y tercera, la humanidad tiene el tiempo contado. Algo nos impulsó a encender la luz en ese momento, a prender cada bombilla de la casa, pero todo se veía completamente normal. El cuadro era solo un cuadro. Sin embargo, la casa comenzó a sumirse en una penumbra antinatural, a pesar de que todas las luces seguían encendidas. Era como si la luz, de alguna forma, se negase a existir dentro de esas paredes. Nos abrazamos sin saber qué decir. Las palabras que acabábamos de escuchar resonaban aún en nuestro cerebro, en nuestros corazones. Aún hoy, jamás hemos descifrado la razón por la que nos eligieron para su tormento. Ni los rezos, ni el agua bendita, ni las imágenes pudieron resolver absolutamente nada. Aún nos asola el miedo, un terror que no cesa, pero tratamos de pasar más tiempo en el jardín, fuera de la casa. Y es que las manifestaciones se han vuelto más habituales. Voces susurrantes, risas gélidas, el arrastrar de pasos invisibles, que resonaban por los rincones. Ni siquiera hemos intentado investigar qué son o si existe alguna forma de protegernos, ya que en todo momento parece que nos están observando. Y al menos así creemos que, por lo pronto, no van a hacernos daño. Tampoco hemos vuelto a contárselo a nadie. La gente, con una hipocresía condescendiente, finge interés solo para, después, terminar mofándose. Pero nosotros solo intentamos prevenirlos. Nosotros solo queremos advertirte.